Una vez más, muchas gracias a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables y especialmente al profesor Fuster por la invitación de nuevo de poder compartir con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Como dice Rodrigo, ojalá me ponga las pilas porque vengo llegando de Estados Unidos, pero me anima bastante este tema, así que voy a avanzar. Además, el título de mi charla es un poquito diferente del título que se mencionó recién, pero en el fondo es igual. Lo que voy a hacer, o sea, el tema es igual, yo creo que se puede cambiar de título sin mayor problema. Lo que voy a presentar aquí es básicamente un artículo que publiqué el año pasado, que está citado aquí en inglés, que se publicó en inglés. Esa revista es gratis, o sea, se puede acceder, open access por la web. Y también el mismo artículo traducido aparece como los últimos 2 capítulos de la segunda edición de mi último libro, Canto de Sirenas, que se lanzó el año pasado también. Así que eso, sin más. Esto va a ser el esquema entonces de mis comentarios hoy día. Empezando con un resumen muy breve de qué es lo que es el argumento global del libro, Canto de Sirenas. Segundo, aún más brevemente, rayar la cancha sobre el contexto internacional, para pasar al tema del paper en sí, que fue en el fondo evaluar la experiencia de los últimos 10 años del derecho de aguas en Chile, partiendo de la reforma que se hizo en 2005. En el fondo el objetivo del paper era revisar los eventos de los últimos 10 años. Y ahí, así que los últimos 2 puntos aquí, conflictos de agua y debate político, son los puntos que voy a tratar de enfatizar más, pero quiero dar por lo menos el esquema global de mis comentarios. Y mis colegas aquí de la mesa van a saber perfectamente cómo y dónde y cuándo intervenir con sus propios puntos de vista. Bueno, Canto de Sirenas. Rodrigo Fuster me llamó una vez el historiador del Código de Aguas, y quiero hacer un esfuerzo continuo de seguir siendo por lo menos uno de los historiadores del Código. En años pasados he tratado de resumir todo el libro con bastante más detalle que voy a poder hacer hoy día. No voy a poder, así que lo que quiero hacer es solamente resumir el argumento global, las conclusiones, para pasar al artículo del año pasado. En el fondo, intenté, en el libro Canto de Sirenas, intenté resumir originalmente eran 20 años de la experiencia del código, al final fueron como 23 cuando se publicó el libro en 2004. Y en ese libro intenté resumir la historia política detrás del código, incluyendo los códigos de aguas anteriores, y también pasé un capítulo entero revisando los debates políticos entre 90 y 2004, obviamente justo antes de la reforma que se dictó el año después. Y por último me dediqué un capítulo largo a resumir las investigaciones empíricas sobre el tema del mercado de aguas, del Código de Aguas, también durante ese mismo lapso del año 1990 hasta 2004, perdón. Y con esos resúmenes, digamos, historia, debate político e investigaciones empíricas, llegué a 2 o 3 conclusiones principales que quiero resumir. Una conclusión es que ha habido mucho debate y mucha investigación sobre el tema del mercado de aguas, del famoso o del llamado mercado de aguas. Y la conclusión a la que llegué yo era que ese mercado había funcionado más o menos en distintas partes del país, que era muy interesante entender por qué más o por qué menos en distintos casos, pero en el fondo mi conclusión era que
ese no fue el problema. O sea, el hecho de que el mercado de aguas había funcionado más o menos según las circunstancias era una observación empírica, y el esfuerzo analítico era entender por qué más en este lugar, por qué menos en ese otro lugar. Pero la crítica no fue tan fuerte, mi crítica por lo menos. Mi intento no fue criticar así en esas palabras el mercado, sino intentar evaluar cómo estaba funcionando en la práctica. Eso era una conclusión, o sea, esa conclusión era controvertida para algunas personas, porque yo no estaba alabando el Código de Aguas, y en ese sentido fue una crítica, pero tampoco estaba tratando de criticarlo profundamente, porque mi conclusión, como repito, era una conclusión empírica, de que hay que entender por qué las transacciones de derechos de aguas suceden o más o menos en distintos lugares según las circunstancias. La segunda conclusión era que más efectivo había sido la parte del Código de Aguas que fortalecía el derecho de propiedad privada. Y aquí quiero enfatizar que para mí hay una gran distinción entre lo que es la propiedad privada, por un lado, y lo que es el mercado libre, por otro lado. Muchas veces se mezclan las cosas. Y es cierto que hay que partir con un sistema de derechos de propiedad privada para tener un mercado. Pero no es necesario que las dos cosas vayan juntos siempre, no es necesario. Y eso, hago esa aclaración porque, como digo, mi segunda conclusión había sido, y sigue siendo, que el impacto económico más importante del Código de Aguas ha sido ese fortalecimiento del derecho de propiedad privada sobre el derecho de aguas. No así el mercado había tenido un éxito más o menos, y a veces bastante menos, pero lo que sí había tenido más impacto económico, diría yo, era el fortalecimiento de la seguridad jurídica del derecho de aguas, y por lo tanto un gran incentivo para los privados, siendo individuales o siendo empresas o organizaciones, un gran incentivo para invertir su tiempo, su esfuerzo, su capital en actividades que tenían que ver con recursos hídricos, sabiendo que la seguridad jurídica del derecho de propiedad era muy alta. La tercera conclusión era que la parte que había funcionado menos y que yo intenté llamar la atención en 2004 diciendo que este problema va a ser peor en el futuro, esa tercera conclusión era que lo que tenía que ver con el manejo de usos múltiples de aguas, la coordinación de usos múltiples, sea en una cuenca hidrográfica u en otra circunstancia, que la coordinación de estos diversos usos y la resolución de los conflictos que pueden surgir, que han surgido, que el marco institucional daba pocas respuestas a esos conflictos. Y ahí se centró mi crítica. Y en ese sentido, sí, ese es el aspecto que critico más. Yo creo que cuando se habla de que el Código de Aguas ha fracasado, yo creo que en los primeros dos términos que yo acabo de señalar, no ha fracasado. Se puede discutir si hasta qué punto es bueno o malo, pero yo creo que no ha sido un fracaso en esas dos conclusiones anteriores. Pero sí en lo que tiene que ver con la gobernanza, la resolución de conflictos, el manejo de las interacciones de distintos usos, en ese marco el código había mostrado unos resultados bien pobres. Y justamente, así que yo creo que eso fue más o menos la conclusión del libro, y la predicción, si se quiere decir así, era que, dado que el marco institucional se había mostrado bastante débil en cuanto a esos conflictos más complicados, yo predecía, suponía, y yo creo que no era un poco obvio, así que no estoy diciendo que yo fuera ningún genio, pero yo creo que yo predecía que los problemas iban a ser peores, dado que el marco institucional se quedó ahí congelado. Eso fue en 2004. Incluso al final del libro, si uno pesca el libro original, hice unas críticas bastante fuertes al gobierno de la época, diciendo que había que votar la reforma propuesta y empezar de nuevo con algo más fuerte, pero el año después el presidente Lagos no estaba de acuerdo, así que salió la reforma de 2005 sin tocar los aspectos institucionales que yo acabo de señalar. Así que en ese sentido, cuando volví a escribir el paper el año pasado, mirando los últimos 10 años, después
después de mi libro, pero más que nada después de la reforma de 2005, en cierto sentido la pregunta inicial del paper era hasta qué punto tenía razón yo en mis conclusiones en 2004. ¿Tenía razón o no tenía razón cuando yo predecía que los problemas iban a ser peores? Esa fue la pregunta inicial del paper. Eso para resumir el libro, o sea, el argumento básico, las conclusiones del libro. Obviamente yo feliz de contestar preguntas, etcétera, pero con el tiempo que tengo aquí yo creo que hay que avanzar y sin retroceder. En cuanto al segundo punto, el contexto internacional, lo único que quiero decir aquí es que a nivel mundial hay una crisis bastante generalizada de una escasez creciente de aguas y de una competencia creciente por el agua, en todas partes, obviamente en algunos países más que otros, pero yo creo que es una tendencia bastante global, de que la escasez es creciente, la escasez relativa a la demanda, digamos, obviamente la escasez del recurso físico no ha cambiado tanto, con la variabilidad en el tiempo que siempre se ve, con sequías que van o vienen. Pero dado ese nivel de escasez y la competencia y conflicto que viene con esa escasez, hay países en todo el mundo que han experimentado con políticas públicas para dar respuesta a esos problemas. Y el mercado de aguas ha sido una de las herramientas más famosas, más controvertidas por supuesto, pero más ampliamente debatido, digamos, a nivel mundial. El mercado de aguas es una respuesta a la escasez, diría yo. Es una respuesta institucional de cómo podemos asignar o reasignar los derechos de uso del agua, dado que el recurso es más escaso que antes, o es más escaso relativo a las demandas. Así que los mercados, como digo, los mercados de aguas han sido una de las respuestas, o por lo menos una de las ideas propuestas para divertir. Y el segundo tema ha sido la gobernanza. Y cuando digo gobernanza, y esto es realmente el motivo para aclarar este punto, la gobernanza significa tantas cosas para tanta gente. Yo quiero decir algo muy sencillo. La gobernanza significa la resolución de conflictos, los procesos e instituciones para resolver conflictos. En esa definición también incluyo la toma de decisiones entre alternativas. Y por lo tanto, digamos, hablando de un proceso netamente político, si hay que decidir entre los trade-offs de un sector u otro, o de una manera u otra de abordar un problema, el ventilar esas opciones y tomar una decisión colectiva, pública, entre una opción u otra opción, eso yo estoy incluyendo en la categoría de resolver conflictos y por lo tanto cabe en lo que es la gobernanza. Si uno quiere buscar definiciones más amplias, las hay, pero yo creo que no ayudan para nada. O sea, las Naciones Unidas tienen una definición que dice que gobernanza significa todos los procesos administrativos, sociales, económicos, políticos que tienen que ver con el agua. Bueno, ¿qué sacamos con una definición así? Eso no significa todo o nada para mí. Y por lo tanto, y yo acepto las críticas que pueden venir, pero yo creo que el definir gobernanza como la resolución de conflictos en términos de los procesos e instituciones, para mí funciona como una definición más manejable. ¿Okay? ¿Alguna consulta, pregunta? Seguramente habrá otros más, pero yo sé que a veces hablo rápido sin explicar todos los pasos y con este acento de mierda de Greenland que no puedo cambiar, lamentablemente, con tantos años aquí. Lo hemos esforzado, ¿eh? Claro, si me da otro pisco antes, eso puede ser, pero bueno, el pisco viene en 2 días más. Okay. Bueno, entonces eso un poco para dar el contexto, el trasfondo del artículo que se publicó el año pasado. La reforma del código en 2005 era bastante parcial y yo creo que eso a estas alturas no hay mucha discusión. Yo tampoco estoy criticándola, yo soy amigo de gente que trabajó mucho en proponer y impulsar la reforma. Yo creo que la reforma de 2005 fue la reforma políticamente posible,
Y por eso mismo era una reforma bastante mínima, diría yo. Yo creo que valió la pena la serie de cambios que se hicieron, pero en el fondo no tocó el corazón del modelo, ni el corazón del Código de Aguas. Bueno, todos saben seguramente, yo creo que la parte más controvertida de la reforma fue toda la idea, el sistema de las patentes por el no uso, algo que comenté con bastante detalle en Canto de Sirenas porque no me parecía muy convincente. Y bueno, es un tema que se puede discutir, pero yo creo que lo que más me llama la atención a mí es que después de tantos años de esfuerzo político se sacó una reforma tan parcial. Y como cito en el artículo, hay unos comentarios del anterior director de Aguas y su abogado jefe, Humberto Peña y Pablo Yeager, reconociendo hace unos pocos años atrás que en el fondo había una serie de problemas gordos que no se habían tocado en la reforma de 2005 por falta de clima político en el fondo. Así que repito que yo no quiero aquí criticar la reforma, sino decir que era una reforma bastante limitada. Y por lo tanto, y además era una reforma básicamente según las líneas que yo había analizado el año anterior. Así que yo creo que básicamente lo que yo decía en 2004 acerca de las limitaciones de la propuesta reforma, yo creo que en el fondo esa reforma salió tal cual y justamente las limitaciones están a la vista. Dado eso, mi argumento anterior, digamos, mis conclusiones del libro seguían vigente, pensaba yo, el año pasado, dado que el modelo no había cambiado después de la reforma, que básicamente yo mantenía las tres conclusiones que yo señalé hace 10 minutos atrás. Entonces, pasando al punto, si dado eso, en el año 2014, cuando empecé a escribir ese artículo, ¿cómo se veían los últimos 10 años, o los 10 años después de la reforma? Y yo creo que aquí está ya, el tema ya está obvio, ¿no? El tema que, digamos, toda mi presentación ya hace obvio que para mí el tema más grande de los últimos 10 años ha sido justamente la creciente conflictividad de los temas de aguas en Chile. Esos conflictos, incluso llegué a plantear una tipología solamente como algo didáctico, no es que sea ninguna verdad. Es que como geógrafo siempre hay que tener un mapa. Yo sé que ustedes ya saben dónde está Chile, etcétera, así que vamos a pasar. Algunos capaz que algunos más que otros, pues. Pero aquí básicamente yo planteé que hay unas 4 categorías de conflictos a estas alturas. Ahora, esto es algo que no se me ocurría hacía 15 años atrás, ¿no? Yo analizaba varios conflictos en el libro y en mi libro anterior, pero esta tipología es algo mucho más reciente. Y a grandes rasgos creo que hay 3 tipos de conflictos que tienen que ver con las relaciones entre usuarios de aguas. Y siempre entre usuarios diferentes. Es decir, no estamos hablando de conflictos entre regantes. Para mí esos conflictos no son muy graves. Puede haber otros ribetes que son graves, pero los conflictos entre usuarios del mismo tipo no son el tema más importante. O por lo menos yo no he visto conflictos tan duros. Así que el número 1, 2, 3 son ejemplos de conflictos entre usos múltiples de aguas. Número 1, y no hay ningún orden de prioridad, pero para empezar, número 1 es el tipo de conflicto que yo siempre estudiaba antes, y fue usos múltiples de agua superficial, al nivel de cuencas hidrográficas, donde los usos importantes son riego, hidroenergía, agua potable y a veces flujos ambientales. Puede haber algún uso industrial por ahí, pero normalmente estamos hablando de riego, hidroenergía y agua potable como los usos más importantes. Y limitándonos a pensar en términos de aguas superficiales en este caso. ¿Okay? Hay muchos ejemplos, ¿no? Un ejemplo sería como digo aquí, hidroelectricidad tiende a ser un actor clave en todos estos conflictos,
No es siempre el motor de conflicto, pero normalmente es muy importante dentro de cuáles son los driving forces, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Las fuerzas conductores o algo así. Pero las presas en el Alto Biobío en los 90, después Hidro Aysén y todo el tema del desarrollo posible hidroeléctrico en la Patagonia chilena, son los ejemplos famosos tanto en Chile como en otras partes incluso. Así que hay varios ejemplos, pero es una categoría, diría yo, de conflicto grave. El número 2 es un tipo de conflicto que yo alcancé a conocer con mucho más detalle trabajando con el profesor Fuster y su equipo de varios que están aquí, porque me invitaron a participar en 2 proyectos sobre gestión de agua subterránea en el norte, primero en Arica, después en Copiapó, hablando de mi participación. Ellos pueden haber hecho otras cosas también. Pero así que el punto es, la categoría es usos múltiples en sistemas de agua subterránea, donde el problema es la sobreexplotación del agua subterránea. Obviamente también puede haber agua superficial por ahí, pero el problema más agudo es el problema del agua subterránea. Y ahí yo creo que el ejemplo más famoso sería Copiapó, pero yo creo que se puede encontrar otros ejemplos, sobre todo en el norte. Y como digo aquí, la categoría número 1 fue más que nada centro y sur, y número 2 es más que nada norte y centro. Hay ciertos aspectos en común, o sea, en ambos casos hay que manejar la relación entre distintos usos, hay que ver quiénes tienen derechos de qué tipo, etc. Pero hay diferencias muy importantes porque el agua subterránea no es igual que el agua superficial. Bueno, obviamente todas las aguas están conectadas, pero el agua subterránea tiene su propia problemática, sus propios desafíos legales y incluso de economía política, porque se necesita energía para sacar agua en el número 2, pero se necesita agua para sacar energía para el número 1, así que hay diferencias importantes entre 1 y 2. Pero en ambos casos son conflictos de usos múltiples de aguas. Y tercero, hay una categoría, y aquí mi ejemplo, aunque hay otros, pero mi ejemplo es Pascualama, que son ejemplos de conflictos graves en los cuales el agua es un tema importante, pero a lo mejor no es el tema principal, es un tema más, digamos. Y para mí, bueno, eso puede ser discutible, a lo mejor el agua es el tema principal del proyecto Pascualama, pero eso siempre me parecía a mí como un conflicto más bien ambiental, socioambiental, con el factor hídrico importante, pero no de la misma manera como en estas 2 categorías anteriores, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos, una tipología digamos, de 3 categorías de conflictos. Y el cuarto es un conflicto que no es un conflicto netamente entre los usos, sino más bien un conflicto netamente político, o teórico, o ideológico. Y ese conflicto tiene que ver con qué se piensa del Código de Aguas, digamos, qué se piensa del modelo que hay, cómo ha funcionado, cómo debería funcionar. No puede sacar ejemplos de estos 3 tipologías de conflictos, pero se trata de otro tipo de conflictos, ¿sí me entiende? Así que esos eran los 4. A ver, ¿dónde está? Ok, eso fue son mi tipología de conflictos de aguas desde Reforma de 2005, y eso, repito, como en muchos de mis trabajos, mi esfuerzo aquí fue observar algo, describir y analizar algo empíricamente, ¿no? Sin sacar conclusiones todavía. Eso es lo que yo intentaba decir. Yo decía, digamos, en 2014, bueno, yo creo, mirando hacia atrás 10 años, que estos son los temas que han dominado la discusión. Pasando al punto aquí del debate político y análisis de políticas públicas, aquí hago algo que también hice en Canto de Serenas, que era revisar todas las publicaciones, tanto chilenas como extranjeras, sobre el modelo, el mercado, el código. Así que voy a intentar separar la parte netamente política de lo que es la parte de análisis de políticas públicas. Obviamente están muy conectados entre sí, y por lo tanto yo también estoy incluyendo los dos en un solo punto, pero el debate político salió, si no me acuerdo mal, como en 2008. De hecho la reforma entró en vigencia solamente en 2007, ¿cierto? Así que realmente
después de tanto esfuerzo político, ¿no? De llegar a una negociación, digamos, un acuerdo entre derecha y gobierno, etc., solamente pasaron un par de años antes de que brotó de nuevo un conflicto político, netamente ideológico, digamos, que mucha gente decía que esta reforma no vale para nada, que hay que ir mucho más lejos, que hay que nacionalizar el agua. Y ese es un planteamiento que se escucha todavía, pero yo creo que a partir de 2008-2009 la voz salió, digamos, de distintas partes diciendo que realmente hace falta una reforma de verdad del Código de Aguas. Entre medio entró el gobierno del presidente Piñera entre 2010 y 2014, así que obviamente frenó pero frenó la reforma. Y ese gobierno intentó, digamos, defender y proteger el modelo actual y proponer unos cambios más livianos, básicamente con el argumento de que el código funcionaba bien y que no había por qué reformarlo. Y después en 2013, con la campaña de la presidenta Bachelet para su segundo gobierno, digamos, se volvió al ataque con una nueva reforma. Y voy a concluir algo al respecto en unos minutos. Pero lo que a mí me llamó más la atención, no sé si más, otro aspecto era lo que se publicó en cuanto al análisis de políticas públicas. Y aquí voy a solamente mencionar 4 nombres de personas que escribieron cosas serias sobre las políticas hídricas en Chile, haciendo diagnósticos y propuestas. Y son 4 personas bastante diferentes entre sí, y las 4 personas estamos de acuerdo en cuanto al diagnóstico. Eso yo creo que es notable. Primero, y otra vez, en ningún orden especial, pero Sara Larraín y Pamela Pu, no sé cómo se produce Pamela Pu, publicaron un libro, perdón, dije que mi acento era malo, que publicaron un libro creo que fue 2010, sobre conflictos de aguas, un libro grueso, con ejemplos de como 25 casos del norte al sur, de conflictos de agua, de conflictos socioambientales, políticos y además prácticos de aguas, escritos por los casos diferentes, escritos por actores relevantes en los distintos casos. Era un libro de izquierda, un libro de una ONG ambientalista que obviamente tenía la idea de criticar al modelo actual, etc. Así que hay que tomar en cuenta la perspectiva política de las autoras. Pero el libro era un libro serio y yo creo que el diagnóstico fue bastante claro de que los conflictos están a la vista en todas partes, a un nivel que hay que aceptar su realidad y intentar abordarlo. Sara Larraín. Número 2, Alejandro Vergara, otro lado del espectro político, ¿no? Abogado, profesor de la Católica, viejo amigo mío, eso sí, aunque no estamos de acuerdo con muchas cosas. Pero él también publicó varias cosas, incluyendo un libro que vamos a comentar con Tatiana el martes en otro evento en el centro. Él escribió un libro que se llama La crisis del agua, o la crisis institucional del agua, en el cual, en ese libro, él básicamente argumenta que los conflictos de aguas son un problema más grave que antes y que es clave abordarlos. Es crítico, según él, establecer un tribunal especial de aguas. Uno puede o no estar de acuerdo con esa propuesta, pero el punto es que el diagnóstico de él fue muy semejante al diagnóstico de Sara Larraín, en el sentido de que llamó la atención a la conflictividad de los temas de aguas en todo el país. Que no se enteren, que coinciden, ¿no? Claro, claro. Yo estoy entre medio porque, bueno, ya como dije, yo desde hace años he tratado de convencer a otros de que los conflictos son realmente un problema cada vez más grave. Y la persona número 4 es el Banco Mundial, no es exactamente una persona jurídica quizás, pero el Banco Mundial en el diagnóstico que se publicó en 2011,
originalmente solicitada por el primer gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Y después el gobierno de Pinochet también lo impulsó. Piñera. Perdón. Pinochet no pedía ese tipo de informe. Perdón, estoy cansado. Sí. Más sour, menos agua. Sí. Más sour, menos agua, sí. Pero en años anteriores, los informes y publicaciones del Banco Mundial con respecto al modelo chileno habían sido bastante positivos, bastante ideológicos, diría yo. Incluso para mí era siempre muy conveniente el Banco Mundial, porque decía cosas tan ridículas sobre el modelo chileno que era muy fácil rebatirlas, por lo menos la gente que quería escuchar, ¿no? Así que el banco durante los 90, yo saqué mucho provecho de las publicaciones del banco porque decían cosas que eran empíricamente, obviamente no cierto, ¿no? Pero en el diagnóstico de 2011 no es así. En ese diagnóstico vale la pena leerlo. Obviamente es un diagnóstico, no sé, obviamente, pero se combinan informes de distintos consultores, así que hay varios puntos de vista que se pueden captar en el informe. Pero para mí el mensaje del informe, del diagnóstico del banco, era que justamente el marco institucional no se había mostrado capaz de abordar los conflictos de aguas en Chile. Así que otra vez creo yo que es el mismo, la bandera se queja. No sé si estoy diciendo cosas realmente complicadas para el alma nacional, no sé. Pero así que repito, que llama la atención de que personas tan diferentes, Bauer, Larraín, Vergara y Banco Mundial, coinciden en el diagnóstico de que los conflictos son cada vez más importantes, llegan a ser el tema dominante. Ahora, no siempre dicen eso, pero el diagnóstico, porque obviamente se puede estar de acuerdo con el diagnóstico y no necesariamente con las implicancias. Y hay diferencias de visión política, económica entre los cuatro, pero en todo caso coincidimos en ese sentido. Y eso, con esos dos puntos que tienen una larga sección de páginas en el artículo, básicamente yo hice el intento de mostrar y comprobar, digamos, de que justamente el tema del conflicto de aguas, de la conflictividad de aguas, había llegado a ser el tema en Chile y que había que dejar de huevear tanto con el mercado. El mercado sigue siendo importante, el mercado obviamente es como la filosofía central del Código de Aguas, así que no estoy diciendo que el mercado de aguas no sea importante, es muy importante, pero yo creo que a diferencia de los 90 o incluso de los 2001, 2003, a diferencia de hace tiempo atrás, ya no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre los detalles del funcionamiento del mercado de aguas, creo yo. Y por lo tanto, y trato incluso de decirlo, de hacer hincapié en eso, porque no quiero transmitir el mensaje de que el mercado no sea importante. Es muy importante, hay que seguir estudiándolo. Pero en cuanto al debate público y lo que hay que proponer como políticas públicas y como investigaciones académicas, creo que el tema debe ser la gobernanza. Y como yo decía antes, la gobernanza significa nuestra capacidad de resolver o por lo menos reducir conflictos. Hay muchos conflictos que no se pueden resolver, entre comillas, no es una solución matemática que satisfaga a todos, pero por lo menos se podría ventilar y reducir. Y si el marco institucional no es capaz de hacer eso, entonces no sirve para los problemas que vienen, para los problemas que ya están y para los problemas que vienen. ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan un par de minutos. Un par de minutos, muy bien. Entonces, con un par de minutos, vamos al resumen. Bueno, eso ya acabo de describir, ¿no es cierto? Que había un debate, un resurgimiento de la idea de nacionalizar el agua, que había un gobierno entre medio que decía que hay que mantener el status quo, que había unos análisis críticos y un consenso, pero el autocorrect de mi computadora puso consensos sobre conflictividad y reformas propuestas en 2014.
Y seguramente, bueno, no sé, me imagino que mis colegas van a decir algo sobre las reformas propuestas en 2014. Si hay más tiempo, yo puedo comentarlos. Pero esto es el resumen del paper. Conflictos diversos de agua han sido tema dominante desde la reforma de 2005. Eso se puede entender como una crítica implícita a la reforma, pero yo creo que no fue culpa de los reformistas. Es más bien demuestra que la reforma hizo algo, pero no tanto. Cosa que no alcancé a describir mucho hoy día. Los conflictos de agua son cada vez más conflictos energéticos y ambientales también. Incluso los ejemplos que yo di, Hydro Aysén, Pascualama, ¿no? Estamos hablando de conflictos de aguas, entre comillas, pero sería imposible resolver la parte hídrica sin tomar en cuenta la parte energética o la parte ambiental. Y yo creo que eso es algo que ya es parte de la realidad. O sea, de aquí en adelante yo creo que los conflictos hídricos van a ser simultáneamente, en la mayoría de los casos, van a ser conflictos energéticos y ambientales también, y por lo tanto el Código de Aguas no basta. Hay que entender con cualquier reforma que hagamos en términos del Código de Aguas y de la Dirección General de Aguas, hay que hacerlo junto con una reforma o por lo menos un buen análisis de qué pasa con el sector eléctrico y su regulación y con la institucionalidad ambiental. Que estas tres instancias, digamos, o estos tres sectores son muy difíciles de separar a estas alturas. Y por lo tanto la gobernanza hídrica tiene que abordar la gobernanza de los demás sectores, y al final, y aquí llego a repetir algo que llevo repitiendo ya por media hora, yo creo que lo más importante de ahora y de aquí en adelante es enfocarnos en el tema de la gobernanza de conflictos y menos en el mercado como tema. Eso yo creo que se da o por lo menos desde mi punto de vista, eso es algo al nivel de política pública, de que los que están en la vida política o los que están en el gobierno, en cuanto a su enfoque profesional, deberían enfocar más sus energías en el tema de gobernanza y de conflictividad y no, digamos, tirar las manos y decir no se puede hacer nada. Al nivel del gobierno, pero también al nivel de aquí estamos en una universidad, incluso una universidad pública como la mía, que la misma investigación aplicada debería tomar esto como tema, ¿no? Y por eso digo, no seguir, digamos, mandando propuestas o proyectos a no sé dónde para decir, queremos hacer otro estudio de si los regantes están o no vendiendo sus derechos de aguas en la cuenca de Limarí. Ya, basta, basta. Hay que desarrollar otra línea de trabajo para hacernos cargo de este tema de la gobernanza y de los conflictos. Por último, un poco más específico, y voy a dejarlas aquí planteadas nomás. ¿Cómo aclarar el significado de bien nacional de uso público? Para mí, esto significa cada vez menos este término. Yo reconozco que es la ley, pero hay que... Bueno, es la pregunta, digamos, ¿cómo aclarar eso? ¿Qué significa eso realmente? De aquí en adelante, no necesariamente mirando qué se quería decir en el Código Civil de 1855, sino más bien, ¿qué hacemos ahora con este término, este concepto de bien nacional de uso público? Pregunta 2, ¿deben o no establecerse los tribunales especiales de aguas? Yo tengo varios comentarios en el artículo, pero voy a dejarlo ahí como pregunta por ahora. Y pregunta vinculada, dado lo que yo decía acerca de las conexiones entre conflictos hídricos y conflictos energéticos y conflictos ambientales, en la medida que Chile establezca tribunales especiales sector por sector, ¿no? Ya hay uno en el sector eléctrico, panel de expertos, no sé si es un tribunal, pero tribunal entre comillas por lo menos. Obviamente hay tribunales ambientales a estas alturas. Se está hablando o no sé, de crear tribunales especiales. O sea, siempre hay un buen argumento técnico para establecer un tribunal especial, porque es muy técnico el tema, porque se necesita la experticia de los jueces, etc. O sea, se puede entender esas argumentaciones. Pero a mi punto de vista el problema es que eso refuerza la fragmentación de la gobernanza, en vez de tratar de integrar los distintos sectores en la gobernanza. Así que eso para mí
estas preguntas serían preguntas importantes para futuras investigaciones. No sé si en esta facultad o en otras. Y dado la limitación de tiempo, voy a decir muchas gracias. Obviamente estoy abierto a consultas, pero espero que con esto he irradiado la cancha como se ve desde afuera por lo menos, y que mis colegas me critiquen o me alaben o lo que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias al profesor Bauer. Nosotros, Eso para mí, entonces. bueno, vamos a darle el espacio para 3 preguntas y si es que se da el tiempo vamos a hacer más, pero por ahora solo 3. Así que si es que alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Sí. Siempre asusta al principio, pero... Ya. Sí. Quería dar aviso a los que están sentados al costado que aquí hay un asiento y aquí hay otro, sin ocupar. ¿Eso era Gloria? ¿La Gloria? De Gloria, sí. Qué buena memoria, amigo mío. Hola, Hola, Gloria. quería saber, me llama la atención cuando dices que con diferencias tanto entre los conflictos del agua y los conflictos ambientales, los conflictos energéticos, como que me da la impresión de que siempre han estado unidos. Entonces, quisiera que elabores un poco más sobre por qué en algún momento fueron tan separados, si es que es así. ¿Se entiende? Bueno, sí, yo creo que entiendo. Creo que es bueno, yo lo quiero decir como observación empírica. Me parece a mí que los conflictos sobre el Alto Biobío en los 90, por ejemplo, se entendía como un conflicto, yo creo que primero que nada un conflicto ambiental y un conflicto que tenía que ver con los pueblos indígenas por ahí. Pero se intentó resolver a través del Código de Aguas, de hecho, o sea, en la justicia ordinaria, digamos, en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema se dirimió eso en términos de derechos de aguas. Y yo creo que así, eso se entendía como normal, o sea, yo estoy volviendo atrás, estuve aquí en esa época, y cuando la gente hablaba de esos conflictos, se hablaba de conflictos de aguas, ¿no? Y yo sabía, incluso publiqué otro artículo hace varios años atrás sobre la hidroenergía, y en ese artículo hice el esfuerzo de analizar la ley eléctrica desde el punto de vista de la hidroenergía, porque me parece a mí que la hidroenergía hay que abordarlo tanto desde el punto de vista agua como desde el punto de vista eléctrico, pero en esos dos sectores la gente no se habla, ¿no? Aquí estamos todos de aguas aquí, ¿no? Yo tenía que enseñarme a mí la ley eléctrica, porque mis amigos de aguas no sabían de la ley eléctrica. Y mucho debate, incluso, sobre si ustedes siguen el debate político sobre políticas energéticas o políticas eléctricas, en esa discusión se menciona hidroenergía como un elemento del tema, pero la discusión se da en términos de la regulación eléctrica, sin más, digamos, sin mayor entendimiento de lo que se vive enfrente, digamos, en el sector de aguas. En la cuestión ambiental, eso es un poco transversal, ¿no? Problemas ambientales pueden cruzar todos los sectores. Eso ya es algo que todos sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Lo que estoy diciendo es que me parece menos funcional a estas alturas intentar abordar temas de conflictos de aguas solamente con el punto de vista de qué dice el Código de Aguas, qué puede decir la Dirección de Aguas, qué van a decir las Cortes frente a qué cosa de la Dirección de Aguas, y problemas ambientales son para otra gente, ¿no? No sé si eso se explica, como digo, no estoy tratando de decir nada súper complicada ni súper teórica al respecto, sino más bien reconocer que empíricamente es muy difícil, si queremos abordar el tema de Hidro-Aysén, o sea, abordarlo desde el punto de vista solo de derechos de aguas no tiene mucho sentido, eso ya es un hecho, ¿no? O sea, solo para aclarar, en el Claro. fondo, se hacía antes la distinción de que era solo conflictos del agua y ahora estamos socialmente hablando sobre conflictos... Yo creo que antes eran más conflictos de aguas, yo creo que sí, es mi impresión, y digo por qué, yo creo que porque la intensidad de los conflictos era menor hace 15 años.
no eran tan complejos. Obviamente para la gente involucrada parecía muy complicada, pero yo creo que el tema del conflicto riego-energía en la cuenca de Maule es un conflicto bastante sencillo en cierto sentido, ¿no? Pero yo creo que con la presión creciente en el sector eléctrico de los últimos 10 años, ¿no? Incluso yo creo que, según mi percepción, una gran proporción de los conflictos ambientales en el país son conflictos que tienen que ver con proyectos energéticos, ¿no? Sea centrales, digamos, termoeléctricas de carbón por la costa, sean grandes represas en el sur, lo que sea. O sea, esos son problemas ambientales, podrían llamarse problemas ambientales, pero son como gateados por demandas eléctricas o por políticas eléctricas. Así que yo creo que es un hecho, estoy tratando de apelar a un hecho. Yo creo que el hecho es que si me compran mi argumento de que la conflictividad ha ido en aumento, ese es mi argumento. O sea, si pueden no estar de acuerdo, pero si aceptan mi argumento de que los conflictos han sido más grandes, más complicados, más amplios, en parte es porque están ya vinculados con los temas ambientales y energéticos. Y yo no tengo una respuesta fácil para eso, obviamente. Pero dudo que sea una ampliación de tribunales especiales. Dudo que eso sea el camino. Eso fue una larga respuesta a una corta pregunta. ¿Otra pregunta? Gracias. A mí me causa un poco de ruido el que diga que el mercado del agua ya no es el tema, sino que es la resolución de conflictos, porque es el mismo mercado del agua y la distribución desigual del recurso hídrico y la falta de planificación estratégica la que genera en definitiva como estos conflictos sobre el agua. Entonces... Sí, gracias. No, es una excelente pregunta y me da la oportunidad de aclarar lo que dije. No, repito, no estoy diciendo que el mercado no sea importante, no sea relevante, no es eso. Y estoy de acuerdo completamente contigo de que el marco institucional que tenemos, que ustedes tienen, es resultado de una teoría súper clara de mercado libre. Así que no hay que dejar de lado el mercado, no estoy diciendo eso. O sea, el marco institucional depende de esa filosofía y cualquier reforma que hagamos, yo creo que quedan pendientes algunas reformas. Tendremos que tener muy claro la influencia de la idea del mercado en el diseño del marco institucional. Así que sin duda, y lo que dices tú de la desigualdad y todo eso, también de acuerdo. Mi punto es que más que hay que pensar el mercado en esos términos en vez de seguir repitiendo los estudios que se hicieron durante los 90, incluso hasta el día de hoy, de ir contando transacciones y tratando de explicar si es eficiente o no, digamos, las transacciones de derechos en alguna parte. Eso tampoco estoy diciendo que eso no vale nada, no es eso, sino que eso no, pero repito, insisto, que eso no es el tema. Ese tema es una distracción ahora, me parece. No sé si logro explicarme, pero eso... ¿Está bien? O, bueno, tú me atacas después. ¿Seguimos entonces? Ya. ¿O mientras te preguntan ahí? ¿Puedes No sé. preguntar otra? No sé. ¿La última? Sí, la última. Ah, no, ok. No sé, última. Más que nada algo que me queda dando vueltas sobre el contexto actual de lo que está sucediendo acá en Chile. Y ligado un poco a lo que comentaba el compañero, porque si bien lo que sucede con los conflictos por el agua, que ya pasan a ser conflictos territoriales casi, hoy día está ocurriendo algo con los glaciares. Entonces hay propiedad privada dentro de los glaciares y hay toda una ley que se está abordando de eso, que está incluso de parte también del mercado una vez más, y eso significa que se puede exportar agua, porque como es un bien privado todos tienen el derecho supuestamente en esta economía libre de exportar lo que es privado propio. Entonces, ¿cómo no remitirse al mercado de agua? No entendiéndolo como las transacciones, sino como lo que permite realmente hoy día, ¿por qué? Y también me hizo ruido de por qué no abogar nuevamente a un bien de uso público. Quizás, obviamente ahí es donde hay que volver a dar la avanzada y hacer conciencia de eso. ¿Cómo masificar realmente la perspectiva de que hay que terminar con una vez, bueno, eso no sé cómo elaborar bien la pregunta, pero va a eso, que
cada vez hay una masificación más amplia de la mercantilización de los recursos Sí. y el mercado está detrás, entonces resolver los conflictos no hace solucionar los parches y no abogar a la esencia. Buen comentario, no sé si fue pregunta. Pero otra vez, yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Lo que estoy tratando de decir entonces es, si el tema es la mercantilización del agua y el conflicto que hay sobre esa idea, sobre glaciares o sobre otra cosa, hay que pensar y abordar ese problema desde el ángulo de la gobernanza. Eso es lo que estoy diciendo. Repito, no estoy planteando ninguna solución en este momento. Estoy tratando de convencerles de que el enfoque de aquí en adelante debe ser cómo abordar la gobernanza de conflictos. Yo creo que tú has planteado otro ejemplo de un conflicto duro, complicado, que no veo la solución, pero que hay que, por lo mismo hay que ponerlo aquí en la mesa e intentar estudiarla y discutirla. Así que el punto es no seguir enfocándonos en el mercado como se analizaba hace 10 años atrás. No sé si logro explicar, parece que no estoy explicándome bien. Pero rescato las dos últimas preguntas. Yo estoy de acuerdo con lo que están planteando. Yo creo que están apuntando a problemas reales y súper importantes. Y por lo tanto hay que analizarlos y dejar atrás la tendencia de gente que va a decir, no, pero el mercado, la esencia del modelo es el mercado y bla, bla, bla. O sea, hay que como decir, ok, ya. Pero pensemos en cómo abordar estos conflictos que seguramente podría haber otros comentarios aquí diciendo, pero ¿qué pasa con este otro conflicto que es tan gordo? Bueno, para mí, perfecto, eso está como confirmando mi argumento, digamos, de que ese es el tema, cómo abordarlo. Y si no avanzamos más a la solución en esta charla mía, bien, digamos, yo no tenía otra meta que plantear ese argumento como que eso ahí debe ser el enfoque. Así que... Si te gustó el material, puedes darle pulgar arriba y compartirlo. Todos los comentarios que enriquezcan el video serán colocados en esta sección. Sé parte de ellos comentando. Y recuerda, también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de video. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.